Martes de diversidad, innovación, cultura, saberes, lenguas. Todo lo que teje a Baja California. Ahora al alcance de tus oídos. Estás escuchando Frecuencia Intercultural, un programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Baja California. Ahora en la XEQIN, La Voz del Valle. Hola, bienvenidos a Frecuencia Intercultural. Yo soy Sarina Castañeda, productora de Frecuencia Intercultural, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Chaungor akresha laties kwakion rad nala de que es con sa chen universidad renal no dice la de Isidro Pérez Hernández nala da ni que nos ka ni lune lo remed con ña universidad ni lun dice cheben jabakuse nala no dies kusre serois lao dies no kungo nal rere. Hoy tenemos el gusto de abrir un espacio muy especial para hablar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. En el marco de este día queremos reconocer la importancia de preservar, hablar y transmitir nuestras lenguas como un acto de resistencia cultural, de amor por nuestras raíces y de orgullo por quienes somos. Para ello nos acompaña el maestro Isidro Pérez, un docente que ha vivido de cerca la experiencia de la lengua zapoteca, no solo como medio de comunicación, sino como forma de entender el mundo, la comunidad y la educación. Bueno, maestro, le damos la bienvenida y agradecemos su participación en este episodio. Pues muchas gracias por la invitación que nos hacen y aquí estamos con todo gusto para compartir con nuestros amigos y amigas respecto de nuestra lengua indígena. Muchas gracias. El maestro es docente de la lengua indígena en la maestría en educación. En educación intercultural, así es. Durante ya varios años que tenemos la universidad activa. ¿Qué nos interesa platicar en este episodio? Pues su experiencia. A mí me gusta un poco empezar desde la infancia. La semana pasada hablamos con la maestra Imelda y el maestro Raúl y nos compartieron un poco sobre cuál había sido la primera lengua que ellos habían aprendido, cuál había sido su lengua materna. Comentábamos un poco que la lengua materna se la adjudica un poco a la madre, ¿no? De que es la que pasa el idioma, pero tal vez también puede ser el padre o la abuela, la tía o alguien cercano. Entonces, nos gustaría comenzar por ahí. Sí, mira, en mi caso, ciertamente se cumple esta parte de la lengua materna. Yo, mi primer contacto, podríamos decir, o mis primeras palabras fueron por medio de mi mamá. Eso significa a que desde pequeño yo hablé mi lengua, que es el zapoteco, la variante lingüística Valles del Sur, y por alguna otra causa, desde la edad desde que empecé a hablar hasta la edad de 11 años, no sé por qué mi papá casi siempre me hablaba en zapoteco, nunca me enseñó a hablar español, a pesar de que del pueblo íbamos a la Ciudad de México, él porque era albañil, pero a mí nunca me hablaba en español, siempre me hablaba en lengua. Entonces pues era un reto, ¿no? El entablar una conversación en español, así que prácticamente pues yo crecí con mi lengua materna y con decirte que para entablar una conversación en español yo creo que lo logré hasta la edad de los 18 años, porque yo me vine a San Quintín cuando yo tenía 11 años, y ya aquí terminé la educación primaria en un campamento agrícola que se llamaba Los Olivos, mejor conocido como Las Pulgas, del ahora Rancho Los Pinos. Ahorita ese campamento ya no está, pero pues ahí crecimos. Terminé mi educación primaria ahí, en pocas palabras, hasta 6º grado de primaria, pero aquí el punto era de que yo no podía entablar una conversación en español, a pesar de que yo entendía el español, pero no podía hablarlo. Entonces me reunía con los
con los mis compañeros y compañeras, y claro, les decía sí, no, pero para entablar o sostener una conversación no podía, no me salían las palabras. Entonces nada más me miraban que me reía o decía que sí, que no, pero pues hasta ahí. Entonces muchos en ese tiempo daban por hecho de que si tú ibas a la escuela, pues en automático ya hablabas bien el español, y en mi caso pues no era así. Y como te decía, sí fue un problema para poder hablar el español, pero en este caso mi crecimiento como tal, como niño, fue en mi pueblo hasta los 11 años, aunque te decía con esos intervalos de vivir en la Ciudad de México de 5 o 6 meses, nos regresamos al pueblo y nuevamente íbamos, no me acuerdo cuántas veces fuimos, ¿no?, a la Ciudad de México, pero yo nunca hablé español con mis papás, siempre era en zapoteco. Y luego pues mi mamá no sabía hablar español. Mi papá sí, porque pues él siempre ha sido una persona que salía del pueblo a trabajar en otros lugares, y en el caso de mi mamá, ella era la que estaba siempre con nosotros, aunque pues ella no sabía hablar español y tampoco sabía leer ni escribir, ¿no? Pero prácticamente mis vivencias como niño hasta los 11 años fue en mi pueblo. ¿Y qué recuerdo tiene usted, por ejemplo, con su infancia ligado a la lengua? O sea, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando tocamos estos temas? Pues cuando hablamos de la lengua materna, pues es nuestro medio de comunicación, y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del medio en que te rodea. Y mi pasaje es que sales de la escuela, regresamos, íbamos a cuidar los chivos, regresábamos de lunes a viernes, y los fines de semana, casi siempre los sábados, a veces íbamos desde temprano a cuidar los animales y a traer leña. Íbamos hasta el cerro a traer leña, y pues son recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de ir a comer guayabas, mangos en temporada. En el caso del pueblo o del sur, encontramos alimentos de acuerdo a la temporada. Encontrabas chapulines, encontrabas chicatanas, encontrabas alguna fruta de temporada, o de acuerdo a la cosecha que tenía la persona en su momento. En nuestro caso pues no teníamos tierras para sembrar, pero es un pequeño ahí que a veces sembraba mi mamá o mi abuela paterno, y ahí comíamos elotes, pero casi siempre era encontrarnos con los otros vecinos que tal vez ellos sí tenían, y lo compartíamos, ¿no? Porque al final de cuentas el ir a cuidar chivos, prácticamente más chivos y no borregos, pues ya compartías con otros niños de tu edad, o jugabas allá, ¿no? Con los medios, no es con juguetes que conocemos, sino que con los medios, con piedras, con figuras, con cáscaras, de esa forma jugábamos. Entonces, mientras que los animales pastaban, ¿no? Y cuidar de que no hagan ningún daño o no entren a alguna cosecha. Sí. Comentaba que hasta los 18 años fue cuando pudo lograr como tener una conversación ya en español. ¿Siente que después de eso hubo algún momento en el que su lengua zapoteca o la parte de usted que podía comunicarse en esa lengua se quedara en silencio? Como que al momento de aprender español se silenciara. Sí, porque mira, y eso es lo que también otros me preguntaban, y bueno, me preguntaban, ¿no?, de forma general, ¿y ustedes cómo piensan? ¿Piensan en español o piensan en lengua indígena? Pues es dependiendo del medio en que te encuentras, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte estamos en el trabajo, muy poco tiempo estamos en la casa, y en la casa pues prácticamente hablamos con nuestros familiares mayores, con mi tía, con mi abuela, con ellos sí hablamos 100% lengua, y esa es la práctica que todavía digamos llevamos, ¿no? Pero la mayor parte del día pues no, ese sería el espacio que podríamos denominar en silencio, salvo los otros momentos en donde también en razón del trabajo
nos encontramos con nuestros paisanos que son de nuestra misma variante y ahí sí entablamos la conversación en zapoteco. Aquí el tema yo siento de que también no nos debe de dar vergüenza, ¿no? De hablarlo, porque también si te da vergüenza, lógico que vas a mantener en silencio tu lengua, pero si encuentras a alguien de tu misma variante, pues hay que hablar con ellos, ¿no? Yo por lo menos, con todos mis paisanos que me he encontrado, independientemente del lugar que sea, público o privado, pues nosotros hablamos bueno, en mi caso yo sí les hablo en zapoteco, aunque sí noto que a algunos les da vergüenza por la discriminación en la que vivimos y a veces prefieren ellos contestarme en español, y ya yo dependiendo de la situación, si veo que sí tiene pena el hablarlo, igual pues yo le contesto, o mejor continúo la conversación en español, pero es eso, el silencio se da por la discriminación o por la vergüenza o el que dirán, ¿no? Yo siento que en el caso de mi variante o del zapoteco, nosotros como que tenemos más vergüenza. Vergüenza en el sentido de que por el tema de la discriminación, el que dirán, entonces muchos de mis paisanos mejor prefieren hablar el español y no hablar su lengua. Okay. Por ejemplo, con eso que me comenta, ¿cómo tiene este acercamiento con los estudiantes para que no sientan esta vergüenza o para que ese silencio no perdure, ¿no? Lo que pasa es que con los estudiantes es muy diverso. En primer lugar, lo que tenemos de considerar es respetarle el origen de ese estudiante, en el sentido de que si habla otra agrupación lingüística, mixteco, triqui, pues se le respeta, ¿no? Pero para aquellos que no hablan alguna lengua, o tal vez sus abuelos o sus padres hablan alguna lengua, pues sí empezamos a comentarles o platicar con ellos de esta lengua, y cuando iniciamos por primera vez sí se les hace algo muy curioso, y sí dicen ellos que sí se nota la diferencia entre lo que es esta lengua y el mixteco o el triqui, por ejemplo. Yo siento que cada uno de estas agrupaciones lingüísticas, que son las principales que están en San Quintín, tienen tonalidades tal vez un poco pues muy notables, ¿no? En el caso del zapoteco ellos dicen que luego se nota. En mi caso pues yo no siento nada, porque pues yo lo hablo, pero tal vez sí el mixteco y el triqui yo sí noto cuál es el mixteco de repente y cuál es el triqui, porque son tonalidades diferentes, ¿no? Y entonces pues en principio sí se les hace como curioso al estudiantado. Okay. Más como en el tema del ritmo, ¿no? Porque siento que cada idioma tiene un ritmo, como por ejemplo tanto en los acentos como en las variaciones. Pero, por ejemplo, yendo un poquito más a la parte como de la cosmovisión, desde su lengua zapoteca, ¿qué nota que no hay en el español, que usted quisiera como poder enseñarle más a las personas? Como tal, de que no hay en el español, lo que yo decía es que la lengua está conformada o está integrada de acuerdo al medio en que vivimos. Muchos ahorita no digo nada más de mi agrupación lingüística, pero sino que también de las otras, en que ya pedimos préstamos al español, son las palabras que no existían en ese momento: celular, computadora, avión, helicóptero, por ejemplo. Son cosas que no existían, y tal vez nosotros no nos damos la tarea de realizar una búsqueda en cómo hacer esa interpretación, ¿no? De darle ese significado a esa palabra, porque pues nada más, como te decía, préstamos en el español, pues casi siempre lo decimos en español, le quitamos una letra y con eso. Pues sí hace falta retroalimentarnos por ese lado y sobre todo practicarla, que eso es lo que ayudaría mucho. Sí. Y por ejemplo, si fuera al revés, por ejemplo, esta parte de que dice, pues por ejemplo el celular, esa parte, la parte tecnológica, ¿no? Que se fue agregando ya después.
y que no hay como esa interpretación, equivalencia al zapoteco, o a varios, porque también he escuchado los compañeros de la semana pasada comentaban también que en mixteco, en sus variantes, no había como ciertas palabras, por ejemplo, de las frutas, que eran por las que estaban en la región donde ellos aprendieron la lengua. Pero, si usted, es como hipotético este caso, ¿qué palabras siente que para que usted pudiera expresarse mejor, más bien las robaría del zapoteco y las agregaría al español? Es que son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el estar hablando el español es una forma muy diversa. Por ejemplo, en el zapoteco casi no se usan los artículos, la casa. Como que nosotros, casi la mayor parte de las lenguas dicen, por ejemplo, casa verde, Okay. en lugar de decir casa verde. Si hiciéramos la traducción del zapoteco al español sería casa verde. Por ejemplo, en lugar de decir el animal está sentado o el animal va corriendo, decimos animal corriendo. Por eso es que también cuando muchos no hablamos bien el español, muchos se burlan de nosotros, pero es la naturalidad con la que nosotros estamos hablando en nuestra lengua, y es por esa razón. De acuerdo. Ahora con esto que me comenta, ¿cómo en sus clases también puede compartir este conocimiento con los estudiantes? Mira, en el caso de esta materia que estamos compartiendo con el estudiantado, no es nada más saber la lengua. Es importante conocer la cultura, porque alguien que solamente aprende una lengua no podrá darle la interpretación o traducción correspondiente en su momento. Para poder interpretar o traducir algo necesitamos conocer la cultura, como lo decía hace rato, la cosmovisión, la especificidad cultural de esa cultura. Entonces nosotros, en primer lugar, tenemos que ver quién es indígena, quién es afromexicano, qué es una comunidad indígena, qué es comunalidad. Porque si no conocemos esta parte, no nos ayudaría mucho el hablar una lengua. Mucha gente a veces me dice, no, quiero aprender una lengua. Pues sí, pero vas a aprender una de las 364 variantes lingüísticas, no nada más que digas, ya estoy aprendiendo zapoteco y con eso no, sino que es una de las 364 variantes que existen a nivel nacional. Y entonces, pues sí, empezamos, para mí sí es muy importante que conozcan quién es una persona indígena. Tal vez entre nosotros los indígenas no somos indígenas. Somos indígenas cuando hablamos ya de alguien extraño a nosotros o a nuestra comunidad, extraña, extranjera, ajena. Y ahí tal vez sí hablamos que somos personas indígenas, pero entre nosotros somos hermanos, somos primos, somos tías. Y esa es la primera reflexión que se tiene que hacer, de autoescribirse, de autoidentificarse, de tu conciencia, que diga si eres o no indígena, porque pues si no conocemos esta parte, yo sí diría que corremos el riesgo de folclorizar, porque a veces cuando desconoces el significado de las cosas, pretendes hacer algo, pero en lugar de hacerlo bien, lo estás haciendo de forma incorrecta, o hasta posiblemente estarías ofendiendo esa cultura. Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen de un metate con un funcionario público de X estado, y esta persona quiso lucirse y se colocó según en posición para utilizar el metate, pero se colocó en una posición contraria al metate. Pues se quiso lucir, ¿no? Pero para los que conocen la especificidad cultural, el uso de ese metate, pues se dan cuenta que en realidad no es así, pues. Entonces nada más es para la foto.
o por ejemplo algunos trajes o algunos huipiles, por ejemplo, que utilizan algunas mujeres, tiene su significado y tiene su momento, no es nada más por hacerlo. Entonces yo sí empiezo con ellos con esa reflexión en el sentido de quién es o cómo identificar a la persona indígena, y si no eres indígena, por lo menos respetarla, valorarla, y para que de esta forma podamos pues erradicar esa discriminación que existía mucho hace muchos años, ¿no? Y vamos avanzando durante los diversos semestres con estos temas, como te decía, que yo siento que es la esencia, la raíz de todo esto, ¿no? Para poder conocer la lengua como tal. Y tampoco nos van a alcanzar, ¿no? los semestres para poder tal vez dialogar, platicar la lengua, pero eso también dependiendo del estudiantado. A veces me encuentro con estudiantes que dicen que a mí sí me interesa ya, entonces nos enfocamos más a ellos, los que deseen tal vez aprender y practicar esta variante lingüística. Pero el problema también que yo le veo es que pasa como en todas las lenguas, que si no lo practicas, si no lo repasas, con el paso del tiempo se te olvida, ¿no? Sí. Así es. Sí, de hecho también comentaban los compañeros, ¿no? Que una parte muy importante, y ya después que aprendían que aprendían a hablar español cuando eran jóvenes, era esa parte de no perder, a pesar de que, no sé, sus familiares estuvieran en Estados Unidos o estuvieran lejos, el seguirlo practicando era la forma en la que ellos podían seguir como juntos, unidos y revitalizando y manteniendo como fuerte la lengua. En esta parte de la cosmovisión, ¿qué es lo que le gusta o le disfruta más el compartir con los estudiantes sobre su lengua, sobre su cultura? Lo que más es interesante, o lo más importante, es que ellos conozcan de que es una de las variantes que hay, y en el caso del zapoteco también tiene muchas variantes, y hablando territorialmente, pues yo creo que en Oaxaca es la más extensa. Estamos hablando de la sierra, del valle y hasta en el istmo. Es una extensión territorial muy grande, y lo que nos gusta compartir con el estudiantado es eso, ¿no? Es empezar tal vez a tener algunos diálogos para que de esta forma puedan entablar tal vez una comunicación que, si bien es cierto, si no se practica, pues no se va a lograr, ¿no? Solamente con la práctica. Sí. Y aquí un poquito encaminándonos ya al cierre del programa, ¿qué le gustaría que pasara? O qué... Perdón, déjame reestructurar. ¿Cuáles son sus expectativas con las siguientes generaciones respecto al practicar la lengua? Pero ya tal vez desde más chicos, o con esas personas que tal vez ya no siguieron practicando, pero quisieron continuar, o sea, o volver a aprender, ¿no? Aquí el primer obstáculo que yo leo, además de la discriminación, lo que muchos ven es que muchos dicen que no es de utilidad, porque la lengua dominante pues es el español. De hecho, eso también ha orillado a que algunos padres no les enseñen a sus hijos, por lo mismo que dicen, no, es que no quiero que sufras como yo sufrí. O también hay otros padres que sí les enseñamos, pero no lo quieren hablar por este tema de la discriminación y lo que es de que algunos dicen de que no es útil. Pues sí, lo ideal es hablarlo con los niños desde pequeños. Yo creo que si aprendes desde pequeño, si lo vas aprendiendo, practicando,
conforme vas creciendo, pero lo debes de practicar para que de esta forma se pueda mantener nuestra lengua. Y sí estaría muy bien que se siga practicando y que no nos dé vergüenza pues hablarlo en donde quiera que nos encontremos. Y a pesar de que ya les hemos dicho de que en el caso de México, las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales. Eso significa a que podemos hablar nuestra lengua donde quiera que estemos, en la escuela, en el trabajo, en el hospital, en algún centro de gobierno, o hasta con el propio juez podemos hablar nuestra lengua. Y ahí es cuando entra otro tema. Si es que no podemos hablar bien el español, pues nos deben de proporcionar un intérprete para que nos pueda ayudar en ese puente de comunicación, ¿no? Y pues sería eso, porque sí las lenguas indígenas se están perdiendo. ¿Podría ir un poco a... ¿Usted siente alguna responsabilidad para, o sea, como hablante, como docente, como padre de familia y como ciudadano, siente alguna presión o responsabilidad por continuar con su lengua, con compartir, por hacer que más personas también puedan continuar con el legado de sus familias? Sí, sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que todos quieran hablarlo, pero por lo que vemos no es así. Y muchos dicen que todos vamos a que las lenguas indígenas en algún momento se van a perder porque los niños ya no la hablan. Ahorita con el tema de la tecnología, pues ya son distracciones para ellos, y para mí pues sí es un reto, ¿no? El seguir que la lengua que dominamos, que se siga transmitiendo a las nuevas generaciones, y que estas generaciones lo sigan empleando a pesar en el lugar en el que se encuentren. En el caso de mi región, estamos en diferentes lugares del país y de Estados Unidos principalmente, y pues es un grupo muy numeroso, hasta familias enteras que están en otros lugares. En el caso de mi región, ya lo comenté, pues estamos aquí en San Quintín, estamos muy regados, estamos en el Papalote, Francisco Villa, Nueva Era, por mencionar solamente algunos, ¿no? Y en el caso de los otros estados, en el caso de Sinaloa están en Villa Juárez, en el caso del estado de Sonora están en Pesqueira, donde está muy marcado pues de que hay un grupo muy numeroso, y tal vez estén en otros lugares, por ejemplo en las ciudades, en Ensenada, en Tijuana, pero hablando de más cantidades, aquí en San Quintín, en Pesqueira, en Sonora, en Villa Juárez, y en el caso de Estados Unidos principalmente en diversos lugares de California, en donde pues ya se quedaron ahí. De hecho en Madera, cerca de Fresno, en California, en Madera ellos celebran la fiesta patronal en diciembre, así igual como lo celebran en el pueblo, porque pues ahí sí son bastantes, y se concentraron ahí en ese lugar. Y tan lejos, y lo bueno que siguen practicándolo y que siguen juntándose para preservar su cultura. Otra de las cosas que yo le veo en el caso de mi región, tal vez no debería decirlo, pero sí lo comento, que son las creencias religiosas. Eso nos ha separado un poco, o nos ha dividido un poco por el tema por el tema religioso, y eso trae en algunas ocasiones consigo a que nos olvidemos de nuestra identidad, de nuestras formas de vida. Pero por el otro lado, digo, la lengua materna como tal pues es importante, independientemente de la posición en la que nos ubiquemos en alguna u otra doctrina religiosa, pues del cual no limita, ¿no? Aquí lo que es necesario e importante pues es seguirla practicando y preservando nuestra lengua materna. Sí. ¿Y qué es lo que respalda? O sea, ¿qué puede respaldar? También para invitar a nuestros radioescuchas a que
pues que no sientan esta vergüenza o que no silencien la lengua que hablan. ¿Qué les puede asegurar que están como protegidos por...? Sí, tal como te lo comentaba hace rato, en el 2003 se publicó la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en donde te decía que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales. Eso significa que en México hay 365 formas de hablar, 364 variantes lingüísticas más el español, pues no es nada más el español. Hace muchos años se decía que la lengua oficial en México era el español, ahora no. Es cierto, el español se utiliza para los actos públicos, pero eso no implica a que la persona diga, yo quiero decirlo en español, adelante. ¿Por qué? Porque pues está reconocido. Es poco, ¿no? El tiempo en el que se está reconociendo de que son lenguas nacionales. Entonces eso debe de ser un sustento para que no nos dé vergüenza, para que no pensemos el qué dirán. Entonces podemos hablarlo en donde quiera que estemos. Estoy hablando de México, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos. Vamos a Chiapas, a Yucatán, a Tijuana, a Ciudad Juárez. Tenemos el derecho de hablar nuestra lengua porque estamos en nuestro territorio, en nuestra casa, y solamente estamos cambiándonos de posición, ¿no? Dentro de la casa nos fuimos de una esquina, nos fuimos a la otra, o nos fuimos a la ventana o a la puerta, pero al final sigue siendo nuestra casa, que es Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho el tiempo, también su participación. No sé si le gustaría agregar algo más respecto al Día Internacional de las Lenguas Maternas. Mira, en el caso de esta celebración es importante, pues la mejor manera de celebrarlo es seguir practicando nuestra lengua, ¿no? De seguirla, de seguir interactuando con los demás en nuestra lengua materna. Y de esta forma es una buena manera para poder celebrar este día, y sobre todo reconocer que dijimos las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales en México, y que por lo tanto pues no nos dé vergüenza de hablarlo. Sí, acá entre la población indígena es importante sobre todo te decía, el respeto. Lamentablemente sí es cierto, está muy marcado los roles de género, de que el hombre tiene que hacer cosas relacionadas con fuera de la casa, ¿no? Y las mujeres lo de la casa. Entonces eso sí está muy marcado, aunque actualmente pues eso ya está cambiando por la dinámica de vida, ya los dos trabajan y ya más o menos ya se comparte, pero hace muchos años, hace 30, 40 años, pues eso estaba muy marcado. Entonces tú lo que te indica tu rol tienes que hacer. Por eso es que en mis tiempos, bueno, no soy tan grande, pero sí nos decían, no, pues que los niños tienen que ir a cuidar animales, tienen que saber ir a cortar leña. Otro poquito me faltó para agarrar la yunta, digo, porque yo estaba pequeño todavía. La yunta. ¿La yunta qué es? La yunta es son los toros que aran la tierra. Entonces tienes que saber cómo colocarles el yugo, cómo amarrar el arado, y sobre todo cómo agarrar el arado para que se vayan formando los surcos. Entonces es toda una técnica, ¿no? Y ya llevas una garrocha y los animales van caminando, y los animales tienen que ir parejo, y si uno se va trazando le van picando para que vayan parejito y salgan bien los surcos, ¿no? Y pues igual, digo, eso sí no me tocó, pero lo demás sí de ir a cortar leña, de ir a cuidarlos, de amarrar el burro, su silla para carga, también para cómo amarrar la leña. Claro, cuando comenzamos pues sí no lo apretábamos muy bien porque no teníamos la fuerza tal vez suficiente, y como los animales van caminando en el cerro o a veces corren por alguna otra situación, pues ya. Recuerdo en una ocasión que fuimos a traer leña y el burro por alguna razón se
pues se correteó con otro y al final no, toda nuestra leña se fue regando por todo el camino. Sí, llegamos a la casa sin nada. Sí trajimos poquito, lo que aguantábamos traer al hombro, pero sí son cosas que pues vivimos, ¿no? Allá. Pero sí te decía que el tema de los roles del hombre y la mujer pues sí estaban muy muy marcadas en ese tiempo, sí. Duda mía personal. Bueno, es que yo he visto mucho, pero más como en videos de bilingüe de inglés-español, que hablan sobre la parte como neurológica. Entonces dicen que cuando naces con con dos lenguas, o que dominas dos lenguas, tu carácter o tu personalidad cambia a la del al idioma que estés hablando. Pero yo siento que yo eso no me lo he escuchado en inglés. O sea, no lo he escuchado con lenguas indígenas o así como experiencias o estudios en esa parte. Pero no sé, usted siente como que, soy tal vez más risueño en tal idioma, o tal vez... Fíjate que hay algo, yo trabajé aquí en la radio hace años y yo recuerdo que le decían a un compañero, no voy a decir de qué lengua, pero decía el director, oye, ríete o o enójate, ¿a poco no se enojan en su lengua? Y él decía que no. Y con el paso de los años resulta que ahora ya hay cantantes en lengua y lo cantan, hay melodías románticas, hay rancheras, hay cumbias en lengua. Entonces sí hay formas, hay sentimientos tanto como en español y en lengua indígena, nada más que en lengua indígena siento que como que nos han limitado esa parte, como que es un tabú tocar diversos temas, ¿no? Y en este caso como que las expresiones corporales no se ven tanto. Y en el caso de la población indígena, o en la mayoría de ellos, está muy marcado la separación del hombre y la mujer. Entonces casi la distancia está muy marcada, ¿no? Pero los sentimientos pues sí se sienten y sí se muestran. Por ejemplo, alguna palabra que decían, por ejemplo, y amor, ¿cómo vas a decir? Tal vez no existe como tal, pero sí el querer, sí lo podemos expresar, pero tal vez como tal no es así, pero sí existe. Que son como más como actos, ¿no? Me imagino cómo se transmite, no tanto como la palabra, o no sé si tenga como la palabra como así como equivalente a te amo, que es como algo que no sé, como socialmente se espera mucho, cuando realmente puede ser también con acciones. Con acción, así es, sí, con las acciones corporales. Entonces no es nada más vocal, sino que también tiene que ver con el actuar de la persona. Okay. Sí, de hecho también comentaban en la entrevista pasada de que no era tanto como el escuchar el te quiero, sino el asegurarse de que tuviera comida, como por ejemplo en las familias, o el estás bien, el asegurarse como en esa parte era como un equivalente al saber esa parte como afectiva, ¿no? En la familia. Sí, prácticamente yo creo que en la población indígena es más interesante verlo, porque ahí tienes que hacerlo con acciones y no con palabras. Y acá en el español a veces son más las palabras que las acciones. Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, la palabra es lo que cuenta, independientemente de la situación en la que te encuentres, ¿no? Pero la palabra es lo que cuenta. Si tú dices algo, dices lo haces, no lo haces, pues así va a pasar. O por ejemplo allá, en alguna situación, alguna compraventa o algo quieras intercambiar, y si dices, no, fíjate que no lo traigo ahorita, pero mañana te lo entrego. Entonces mañana llevas el objeto porque pues tú así lo dijiste. Por eso dicen la palabra es la que cuenta.
Y en el caso de las personas que hablan español, pues eso no se ve, pues. Sí. No se nota, y en el caso de la población indígena, eso sí, se basa en lo que uno dice y en el actuar de cada quien. Uh-huh. Muchísimas gracias. Sí. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por compartirnos su experiencia con la lengua zapoteca. Nalba oni midirbe nalre nalon lano midish jabgodoshna kin dirbe dizechbe lobe loreshme be dirbe kun remelirbe partulata be levenjab tsak dizele tutta tsake con destil gum jabgo chong gayon chong galjo tap ure variante jabshanjo kusia wonin tulata go dirbe dizechbe kuba midish no nal rere nal con rare kuzen jabu bitslago y con plon zo vidi esco dice hb ta tu lago yent lo ye core con jashwa te katniente gwengo kwanki yago kwanki disco jabu vidi esco con resme go con remeli esco parna nitlota dice hb parna yalta rasto yo chilebe kat judi esco kat kwan jabe di dice hb le yal laibego nelen jab katusha le dice le nitlo gorje nitlo guish gor gat guish gor losh guish gorze jasha losh dize kuze jabu la tago gat guidish be mejor jabu kasha di esbe dize chbego. Y recordamos que las lenguas maternas no son solo palabras, son memoria, identidad, acciones, cultura y futuro. La Universidad Intercultural reafirma la importancia de cuidar, hablar, enseñar y valorar nuestras lenguas originarias para que sigan vivas en las nuevas generaciones. Espero que esta conversación los motive a escuchar más, a aprender más y a sentir orgullo por la diversidad lingüística que enriquece a nuestras comunidades y a nuestro país. Gracias por acompañarnos en este espacio. Sigamos celebrando nuestras lenguas, nuestras voces y nuestras raíces. Nos vemos en el próximo episodio.